Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase que corresponde de este jueves 22 de julio. Vamos a dar continuidad a los contenidos programáticos que hemos estado viendo con los temas de legislación aplicada a la empresa 1 y vamos a, para comenzar, a acordarnos de algunas cositas que hemos hablado para irnos ubicando en cuanto al seguimiento de los temas que estamos trabajando. Estuvimos viendo acerca, y en eso nos quedamos, hablando de las fuentes del derecho. Entonces, las fuentes del derecho, decíamos que cuando decimos fuentes, estamos diciendo de dónde se origina. Entonces, ¿cómo nace el derecho? ¿Cómo se origina el derecho? Entonces, hay tres formas de cómo se origina y lo decíamos. Una fuente formal, fuente material o real y tercero, fuentes históricas, es decir, orígenes históricos. Dentro de las fuentes formales que nosotros tenemos acá, decimos que esto del derecho nace a través de la ley. ¿Okay? Nace a través de la ley. También podemos decir de que nace a través de la costumbre. También podemos decir que nace a través de la jurisprudencia y de la doctrina. Entonces esas son las tres principales fuentes del derecho. Y hablando de las fuentes formales del derecho, si usted recordará, decíamos que es cuando se establece una norma jurídica válida que se vuelve obligatoria para una sociedad determinada. Entonces, en el caso de las fuentes formales del derecho. ¿Por qué se llaman formales? Lo decíamos, porque se lleva un procedimiento de creación y quedan pues plasmadas o estampadas en un código, las leyes. Por eso es formal. Y las fuentes formales de ley no son más que aquellas que han sido pasadas por un procedimiento de creación de ley, así de fácil. Y las fuentes formales, que es la costumbre, esto decíamos que era el resultado de un procedimiento jurídico que se crea mediante actos que han sido repetitivos y que por consiguiente se vuelven costumbre. Y a eso ya de repente aparece siendo ley. También cuando hablamos de la jurisprudencia, es decir, de la fuente formal de la jurisprudencia, decíamos que era cuando tomábamos diferentes casos o sentencias ya resueltas como para poderlo hacer ley también. Se llama jurisprudencia porque es el conjunto de sentencias o de resoluciones que todas, al leerlas en un conjunto, en una misma dirección o resolución en una misma dirección, crea entonces ley como tal. A eso se le llama jurisprudencia. La doctrina es el medio por el cual los tratadistas, los que conocen, en este caso, expertos en leyes, ellos comentan, y ahí vemos los libros y toda aquella bibliografía en legislación, a eso se le llama doctrina. ¿Okay? Entonces, todas esas son fuentes formales del derecho. Las fuentes materiales son aquellos elementos, decíamos, que determinan el contenido de la norma jurídica, ¿verdad? O sea, necesidades de una, determinan en un contenido visto, escrito, ley, las necesidades de una comunidad y por consiguiente, pues ese contenido lo vemos plasmado en documentos ya reales para el establecimiento de una justicia. Dentro de las fuentes históricas también decíamos que son aquellos documentos, ¿verdad?, que a través de la historia nos han venido refiriendo el derecho como tal. Y lo encontramos a través de libros, escritos, tratados, periódicos, y esos son elementos que nos ayudan a establecer un derecho o una ley tal cual se ha venido dando en la historia. Veamos entonces algunos conceptos que son bien fundamentales y que ustedes como estudiantes de legislación aplicada a la empresa deben de conocer. Unos conceptos básicos que se manejan en el área de las leyes. Por ejemplo,
Vamos a ver qué es un acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Fíjese que un acto se define como la manifestación, ¿sí?, de la voluntad que una persona tiene de producir, o sea, la intención de producir consecuencias que acarrean derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. A esto se le llama acto jurídico, es decir, aquellas actuaciones que las personas tienen que van enmarcadas en la ley, así de fácil. Ese es un acto jurídico. Derecho real, ¿verdad? El derecho real es toda facultad que a una persona, ¿verdad?, se le concede, es decir, para que esta persona obtenga un poder directo e inmediato sobre una cosa, ¿sí?, sobre una cosa, y por consiguiente, como la facultad de titularidad de esa cosa le hace la propiedad de ello. He traído ya más así como un ejemplo. El derecho real podría ser que usted, dueño de una casa usted. Entonces, usted tiene el derecho real de esa casa. Y cuando hablo de real, no me estoy refiriendo a la palabra real en el sentido de realidad, sino que me refiero a la palabra real traducido ya al castellano como cosa, cosa. ¿Ya? Entonces, algo que se puede tocar, tangible. Entonces, cuando hablamos de derecho real, estamos hablando de una cosa, de un bien, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que el derecho real infiere en la facultad que le concede a la persona un poder directo e inmediato sobre una cosa para disponer de ella, para gozar de ella. Pero esa cosa, ese derecho real debe de ser suyo. Como dije hace un momento, una casa, un bien inmueble, está escriturado a nombre suyo, usted tiene el derecho real de esa cosa, usted es el dueño, usted dispone, usted goza de ella, no toda la gente, sino que usted como dueño de la cosa, ¿verdad? Entonces, esto viene entonces a determinar que usted es el titular, ¿verdad?, del titular. Y por consiguiente, ¿verdad?, para que los que no son dueños de esa cosa puedan abstenerse de perturbar al dueño del goce de esa cosa. Más despacito, vamos a ver. El derecho real es la facultad que usted tiene de ser dueño de algo, así de fácil, de una cosa. Y si usted es dueño de esa cosa, usted es el que está facultado para gozar de esa cosa, para usar de esa cosa. Y el derecho real que yo tengo, fíjese bien, limita al resto de las personas al uso de esa cosa porque no son de ellos. Si usted es dueño de su casa, está la escritura en nombre suyo, la ley dice de que usted es el único que puede disfrutarla, gozarla y usarla. No voy a llegar yo, por ejemplo, o sus compañeros, y que imagínense que nosotros entremos a su casa, buenas noches, ¡pum!, y entramos, y ya pues nos posesionamos, y yo ya entro hasta la cocina, y entonces ya llego a abrir la refri, o dentro hasta las habitaciones, y usted va a decir, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Si esta casa no es suya, para que entre como Juan por su casa, como decían los abuelitos. Esta casa es mía, me va a decir usted, no es suya. Entonces, ese es el derecho real. Es la facultad que usted tiene de disponer de algo que es suyo y que limita al resto de las personas a que puedan abusar del uso de ese bien que es suyo. Entonces, a eso se le llama derecho real. Creo que hoy sí hemos entendido, ¿verdad? Veamos entonces cuál es el derecho personal. El derecho real es la posesión que usted tiene de una cosa, que limita al resto que no son dueños a no tocarla ni usarla. Ahora veamos el derecho personal, que son términos que se usan en lo jurídico y que vienen pues para darle mejor entendimiento al uso de la ley. Derecho personal es la relación jurídica que otorga
al acreedor la facultad de exigir a un deudor, oiga bien, una prestación o una abstención de carácter patrimonial o moral. ¿Sí? Entonces, el derecho personal es el derecho que yo tengo sobre una persona, por ejemplo, que me debe. Así de sencillo. Alguien me prestó, bueno, yo le presté 100 pesos a alguien. Entonces yo tengo un derecho personal ahí, ¿verdad? Porque es la relación jurídica que me une por ese préstamo que le hice a esa persona, ¿verdad? Y tengo yo la facultad, mi derecho personal, mi derecho personal es la facultad de exigirle al deudor que me pague lo que me debe. Ese es el derecho personal. Ese es el derecho personal. Y este derecho personal tiene elementos, ¿verdad? Y estos elementos se relatan de la manera siguiente. En primer lugar, una relación jurídica entre el sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo y sujeto pasivo? Es la persona, en el caso de una deuda. Yo le presto a usted $100, usted me debe $100. Entonces, como yo tengo el derecho personal de exigirle a usted que me regrese mis $100, porque solo se los presté, como yo soy el que exijo, yo soy el sujeto activo, el que demanda. Y el sujeto pasivo es el demandado, es el deudor. Entonces ahí vemos dos personas, sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo es aquel que tiene la acción de pedir lo que le corresponde. Y sujeto pasivo es aquel que tiene el deber de dar lo que se le está pidiendo. Ese es un derecho personal. También, como otro elemento, podemos hablar de la facultad que nace de la relación jurídica a favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor. Nosotros nos comprometemos muchas veces en ciertos actos jurídicos. Un contrato, por ejemplo. Un contrato vámonos a aplicar esto al área de ustedes. En una empresa, ustedes hacen un contrato en una empresa. Formalizan el contrato con una compañía acreedora, es decir, una proveedora. Su empresa se dedica a la confección de camisas. Uno de los proveedores es quien vende la tela. Entonces usted contrata con el de la tela y le dice, dame crédito en tela y yo te lo pago dentro de un mes, 2 o 3 meses. Entonces aquí hay dos sujetos. Hay un derecho personal, es decir, que el que vende las telas puede cobrarle a usted como empresa el crédito. Entonces hay dos sujetos. Sujeto activo es el acreedor, es decir, es aquella persona que ha provisto esa tela y que hoy es el dueño del crédito. Y el sujeto pasivo es la empresa que está en deber ese crédito al proveedor que le ha dado la tela. Ese es el sujeto pasivo. Y el derecho personal que hay acá es el derecho que tiene el vendedor de la tela en exigirle a la empresa que confecciona que le pague por la tela que le proveyó. ¿Sí? Y el tercer elemento es el objeto de esa relación jurídica que consiste en una prestación de carácter patrimonial o podría ser moral. Entonces, este derecho personal, para tratarlo así más despacito, es el derecho que yo tengo de exigir si es que usted me debe, por ejemplo. En el derecho real, yo tengo el derecho porque soy dueño de una cosa que yo la puedo usar, pero usted no. Y en el derecho personal es el derecho que yo tengo sobre usted si es que usted me debe. Es una relación jurídica que nace entre el sujeto activo y sujeto pasivo. Ya dije, el sujeto activo es aquel que tiene el derecho de reclamar. Y el sujeto pasivo es el que está obligado a cumplir. Entonces, esa relación jurídica consiste en una prestación de carácter patrimonial o simplemente moral. Veamos un ejemplo de lo moral. Usted me hace un favor a mí y después yo no le quiero hacer un favor a usted. Es moral porque no es jurídico.
Usted va en el tráfico y alguien le cedió el paso a usted. Y usted contento toma la vía. Más adelante alguien le pide que usted le ceda el paso y usted no se lo da. Entonces es de carácter moral, no es jurídico. Pero en ambas situaciones hay un derecho personal que está intrínseco en la acción jurídica que se desarrolla. Entonces, cuando hablamos de sanción, no se refiere, oiga esto en lo jurídico, a un castigo en que vamos nosotros a castigar a alguien o a amonestar a alguien. Dígase acá en lo jurídico que la palabra sancionar es la declaración solemne que una autoridad tiene de confirmar o desaprobar una norma, una ley, un acto. Y esto lo hace la autoridad. Y esto se mira, por ejemplo, en la creación de la ley. En la creación de la ley, cuando se lleva, por ejemplo, a la asamblea para crear una ley, una iniciativa para crear una ley, es probable que la asamblea la apruebe, la votan todos los diputados y entonces ellos crean esa ley. Pero tienen que llevarla al presidente de la República para su sanción. Ahí está la palabra sanción. Es decir, que la palabra sanción en materia jurídica, en materia de ley, quiere decir, ¿verdad?, que puede aprobar, que puede confirmar o que puede desaprobar una norma. Entonces la palabra sanción no la veamos desde el punto de vista amonestación. No, aquí no. En lo jurídico, sancionar es aprobar una ley. Sancionar es decir, aprobarla, ¿sí? Porque si no la aprueba, entonces no es que la esté sancionando. Perdón, acá aclaro. Una sanción quiere decir acto solemne que confirma. ¿Por qué? Cuando estaríamos hablando de no aprobarla, estamos vetando. Pero acá la sanción es el acto jurídico que tiene una autoridad de confirmar, de aprobar. ¿Sí? Vea cómo es de diferente en lo jurídico los términos que se usan. Pero también la sanción en acepcionalmente, podría ser en otros casos, dependiendo del contexto de lo que se esté hablando, puede tener otro significado. En el caso de la coacción, es un medio que dispone la autoridad para que se haga cumplir la norma sancionada, ¿sí? Pero no es el único medio, entonces, ni mucho menos constituye la esencia del derecho. No, hay diferentes formas de poder hacer cumplir una ley. Pero la palabra coacción en el derecho significa entonces la facultad que tiene una autoridad para que se haga cumplir la norma sancionada, es decir, la norma aprobada. Entonces la coacción es el hecho de hacer cumplir, ¿verdad?, por la fuerza, por la coacción, se coacciona, se obliga a alguien a que cumpla la ley. Porque las leyes están ahí, hechas ya, y todos tenemos que sujetarnos a esa ley y debemos de cumplirla. Si usted como gerente le dice el juez laboral, usted tiene que indemnizar a este trabajador que despidió. Aquí no es cuestión que si usted quiere o no, si el juez ya lo resolvió, hay una resolución judicial, entonces usted tiene que cumplir. Pero usted dice, no, yo no lo cumplo, y no lo cumplo y se encapricha. Entonces el juez va a usar la coacción, es decir, va a usar un método para obligarlo a usted a cancelarle la indemnización al trabajador que ha sido despedido. Entonces veamos la naturaleza de ley, es que es coactiva. Esa ley es coactiva, es decir, que la ley hace que usted cumpla. ¿Sí? Así de fácil. Estos son los términos que se usan. Veamos también qué quiere decir personería o persona jurídica, porque aquí hay dos cosas que se parecen. Persona jurídica y personalidad jurídica. Son dos cosas diferentes. Y esto es bueno que le pongan atención porque en legislación 2 se habla mucho de la persona jurídica y de la personalidad jurídica. Apréndaselo desde ya
para que cuando allá en legislación 2 se le esté hablando de estos términos, usted sepa por dónde anda la cosa. Entonces veamos, la persona jurídica es cuando se le da el nombre del sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes, ser capaz de tener obligaciones y derechos. Vale. Oiga bien, persona jurídica es el nombre del sujeto o persona. ¿Sí? Es el nombre del sujeto o persona que se le da a todo ente capaz de tener facultades y deberes. La personalidad jurídica es la actitud o la idoneidad para ser sujeto de derecho y obligaciones. Entonces, esta tiene cualidades que desde el punto de vista jurídico deben de tener los individuos y que los distinguen unos de otros, los cuales pueden ser su capacidad, su estado, antes era estado civil, hoy es estado familiar, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad. Entonces, vemos por un lado lo que es persona jurídica, es decir, vamos a poner un ejemplo acá. Tiene personería jurídica, es una persona jurídica. Se está refiriendo, por ejemplo, a establecimientos, a sociedades, por ejemplo, a empresas que están legalmente establecidas. Vale. Según el Código Civil, para entender esto de persona jurídica, hay dos clases de personas. En el Código Civil dice de que existen dos clases de personas, la persona natural y la persona jurídica. La persona natural es usted y yo, que tenemos existencia, somos biológicos, somos de carne y hueso. Yo soy una persona natural, porque soy una persona que existo, de carne y hueso. Usted es una persona natural, pero persona jurídica es una entidad que no tiene existencia como yo, física, pero sí se reconoce su existencia porque tiene existencia de ley. Vaya, un ejemplo. Vámonos a una empresa X que conozcamos. Una empresa, vamos a ver, ahí tenemos, hay tantas empresas acá. Un nombre que se le ocurra a usted, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de una empresa que hace camisas, por ejemplo. Bueno, ahí hay una empresa que hace la camisa con la marca Pierre Cardin, por ejemplo. Pierre Cardin, ahí dice Pierre Cardin, Pierre Cardin. Esa empresa, si no estoy equivocado, se llama Topaz SADCB. Cuando nosotros oímos hablar de una sociedad, SADCB, tal vez usted conoce una, esa es una persona que existe, pero que no existe como carne y hueso como yo, sino que existe conforme a la ley. Se le ha creado su persona jurídica, es decir, que Topaz SADCB es una sociedad que tiene existencia jurídica, porque no es de carne y hueso, sino que es una institución. A toda institución como tal que se ha creado y se ha inscrito como tal, se le conoce como persona jurídica. Vamos a hablar, por ejemplo, y esto es interesante que usted lo aprenda porque usted va a manejar empresas. Usted crea una empresa. Vale. Por ahí tuve un estudiante que es como emprendedor, estaba trabajando con botones, por ejemplo, para trajes y toda la cosa, camisas. Entonces él creó una empresa, creó un establecimiento y dijo, yo me estoy asociando con otra persona y vamos a hacer una sociedad. Y entonces creó la sociedad y la sociedad se llamaba algo así como provisión de insumos para vestimentas. Prohíba SADCB. Provisión de insumos para vestimentas. Prohíbe SADCB. Así eran las siglas.
Entonces creó la sociedad esa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la fue a inscribir al registro de comercio. Allí le dieron la credencial de que tiene ya la persona jurídica, la personería jurídica estaba lista. Entonces, esa sociedad es una persona, pero es persona jurídica. Entonces, está compuesta de socios por personas naturales. Pero el nombre de esa señora era Proiba SADCB, por ejemplo, que son siglas que nacen de la conformación de este tipo de actividades. Bueno, entonces la registró en el registro de comercio y toda la cuestión. A estas entidades es que se les llama personas jurídicas. Porque ya dije que hay dos clases de personas, la persona natural y la persona jurídica. La persona natural soy yo de carne y hueso, pero la persona jurídica son estas entidades. Vaya a la Universidad Evangélica de El Salvador. Existe, sí. Tiene vida jurídica, claro. Está legalmente creada. Está inscrita. Entonces, cuando usted viene y dice quiero estudiar en la evangélica, usted trata con la evangélica. Pero esa señora no sabe usted si es una señora gorda, pechita, alta, baja. ¿Por qué? Porque no existe. No, yo sí existo, pero esa señora Universidad Evangélica no existe físicamente para verla si camina o no camina. No existe en persona, pero sí tiene existencia jurídica porque esta universidad se fue a registrar, aparece con documentos inscritos y todo legal. Entonces, esta señora evangélica existe. Entonces, esta Universidad Evangélica de El Salvador le brinda servicios educativos a usted. Y usted trata con la Universidad Evangélica, usted le paga a la Universidad Evangélica. La Universidad Evangélica le brinda un servicio educativo. Pero si alguien le pregunta, mire, ¿usted le paga a la señora Universidad Evangélica? Sí. ¿Y cómo es esa señora? Usted va a decir, no, si es una universidad, es una institución. Entonces, esta institución se conoce como persona jurídica, porque tiene existencia, pero no física, sino según la ley, según documentos. Esa es la diferencia. Entonces, esa persona jurídica puede también, puede tener actos jurídicos. ¿Ya? Crea obligaciones y derechos. Bien. Veamos qué es capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud natural y legal que las personas físicas tienen para poseer derechos y ejercerlos. Por ejemplo, un niño no tiene capacidad jurídica todavía, tiene que ser representado por sus padres, por ejemplo. Pero cuando usted ya cumple los 18 años y usted ya con su DUI, usted ya tiene capacidad jurídica, es decir, es una persona que puede hacer, no hacer, y las acciones que usted haga ya van a tener validez. Entonces, la capacidad jurídica es la aptitud, estoy apto, estoy en la capacidad para realizar cualquier acto jurídico. Por eso es que hay jóvenes que dicen, mira papá, ya tengo DUI, hoy sí, ya puedo yo. Esa es la capacidad jurídica. Que ya tenga validez el acto que la persona hace. Ya pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Porque como ya tiene su mayoría de edad, ya tiene DUI, entonces automáticamente se le da también capacidad jurídica. Es decir, la facultad de obligarse, la facultad de obligar, la facultad de reclamar derechos, ¿verdad? Y esta facultad es una capacidad que puede ser de goce o de ejercicio, gozar de sus derechos o ejercitar alguna acción. Por ejemplo, si usted no tiene capacidad jurídica, nadie va a querer contratar con usted. Pero si usted ya la tiene, sí, usted va a un banco y se quiere un préstamo porque voy a emprender una empresa. Y le dice el banco, ¿cuántos años tiene? Ah, no, yo tengo 14, 15 años.
no puedo hacer negocio con usted porque usted no está capacitado jurídicamente. Pero ya cumplió la mayoría de edad y anda con su DUI, NID y toda su documentación, y usted va al banco y le dice, quiero emprender. Ah, vaya, hoy sí ya tiene capacidad jurídica, ya podemos obligarnos para que usted pueda cumplir, ¿verdad?, con sus obligaciones y pueda ejecutar los derechos. A eso se le llama la capacidad jurídica, ¿verdad? Una persona tiene capacidad jurídica mientras un juzgado o en juicio no haya, se haya dicho lo contrario, ¿sí? Entonces, esa capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte, fíjese bien. Pero desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, ya tiene derechos, ¿no? Y se le tiene por nacido, entonces, para los efectos declarados en el código. Una persona desde que nace ya tiene derechos, entonces ya tiene, pero no se puede obligar porque no tiene capacidad jurídica. Pero ya en la medida que ya va creciendo y todo, y entonces ya es una persona que ya tiene pues la mayoría de edad, ya puede ejercitar su capacidad jurídica, ¿verdad? Entonces, esa capacidad jurídica es el ejercicio de la posibilidad jurídica que ya existe en el sujeto para que pueda contratar, para que pueda ejercitarla. De lo contrario, si usted no tiene capacidad jurídica, no lo puede hacer, ¿verdad? Ya puede, por ejemplo, en nombre propio realizar actos jurídicos. Ya puede en nombre propio someterse a ciertos cumplimientos de obligaciones. Y también ya puede en nombre propio ejercitar las acciones ante tribunales, por ejemplo. Pero si usted no tiene esa capacidad jurídica, quien lo va a representar por ley son sus representantes legales, que son sus papás. ¿Verdad? Entonces, la capacidad jurídica se adquiere con el derecho de ley que le asiste en relación, oiga esto, a que usted ya pueda disponer por sí solo cuando cumple la mayoría de edad. En el caso de la persona natural, en el caso de la persona jurídica, tiene capacidad jurídica cuando ya está inscrita, cuando ya tiene la constitución de la sociedad aprobada. Ah, bueno, ahora sí ya puedo. Ya le podemos prestar a la sociedad Topaz SADCB, porque ya tiene existencia jurídica, entonces tiene capacidad. Ok. Veamos lo que es la relación jurídica. Hay un tratadista, Shovenda, que dice que la relación jurídica es toda relación humana relacionada por la voluntad de la ley. Oiga esto. Porque hay relaciones personales. La amistad suya es la mía, una relación personal. Hay relaciones en carácter de estudiantes a maestros, por ejemplo. Una relación educativa. Pero cuando hablamos de relación jurídica, es toda relación humana regulada por la voluntad de la ley. Ahí entra la ley, ¿sí? Y también dice Shovenda que es un concepto más amplio. ¿Por qué? Es más amplio porque aquí trasciende lo subjetivo, porque comprende tanto al sujeto activo de la relación como al sujeto pasivo. Entonces, esa relación que con frecuencia se da no encuadra pues en un derecho, sino en varios derechos, en diferentes áreas del derecho. Entonces, la relación jurídica, yo le hago un préstamo a usted, una relación jurídica. Lo contrato en mi empresa, una relación jurídica. Y todos aquellos relaciones que se den donde la ley interviene es una relación jurídica, ¿verdad? Entonces, esta relación jurídica da nacimiento a una situación, a un acto jurídico, ¿sí? En la que se ve involucrado el derecho subjetivo de uno y el derecho subjetivo del otro. Entonces, esta relación se vuelve y que corresponde a una relación de derecho. Hay otro tratadista
Eduardo Payares, que dice que es un conflicto de intereses regulado por el derecho. Esa es la filosofía de Eduardo Payares. Y que sí, en efecto, se da esa relación de conflictos, ¿verdad?, de intereses. Cada quien resguarda, usted como empresario va a resguardar sus intereses, el trabajador resguarda sus intereses, los proveedores resguardan sus intereses, ¿verdad? Es una relación jurídica porque se enmarca en el tratamiento de la ley como tal. Así. Entonces, todos estos conceptos básicos es bueno que los conozcamos porque son, en efecto, conceptos que nos van a ayudar a entender que ya vio usted que no son con significado igual. Es diferente el significado de una palabra en lo común y es diferente cuando se aplica en lo jurídico, ¿sí? Entonces es necesario que conozcamos estos conceptos básicos jurídicos que nos van a ayudar. ¿Ok? Vamos a ir finalizando la clase de este jueves. Abajo de esta clase siempre les voy a subir lo que es el espacio para preguntas. Si tiene alguna duda, pues ahí la evacuamos en ese foro de dudas y consultas, para que usted pueda escribir algunas dudas que pueda plantear por ahí. ¿Ok? Entonces vamos a finalizar. Pasen feliz noche y nos estaríamos viendo en la clase sincrónica a través del Zoom el próximo martes a las 7 de la noche. Próximo martes a las 7. Si es que no hemos llegado a la vacación todavía, porque ya se nos viene la vacación de agosto. Feliz noche para todos.